nuestras Biblias, hermano. Vamos a otro tiempo de adoración. Hemos entonado alabanzas, hemos adorado a través de nuestras ofrendas y ahora vamos a adorar a Dios a través de la meditación de su palabra, este tiempo de contemplación. Por allí entre los avisos tenemos el pendiente del pago de la energía eléctrica. El jueves, el domingo estuvo baja la ofrenda porque sabemos que esta zona pues es así, ¿verdad? Hay una semana buena y una no tan buena, económicamente hablando, porque sabemos que Dios es bueno en gran manera. Y si alguien trae y no ha cooperado para el consumo eléctrico, puede darlo hoy, ahí en el ofrendero pequeño, y si no, prepárese para el domingo primeramente Dios, levantamos la ofrenda para el tema del consumo eléctrico. Bueno, si alguien le redarguye en el tiempo de la exposición, puede pasar a darlo o al final, como bien tengan en su corazón. Vamos a darle gracias a Dios ahora para la enseñanza, que Dios ponga gracia en nosotros, ponga gracia para enseñar y gracia para aprender. Padre, gracias porque nos permites la vida, nos permites este tiempo, un tiempo santo, un tiempo de comunión, un tiempo de venir a tus atrios, de estar en tu presencia, de recibir de ti, Señor, ese consuelo hermoso, precioso, liberador, Señor, que en ti descansamos, en ti confiamos, en ti está nuestra esperanza y nos has enseñado a esperar en ti. Gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Te pido que la palabra que nos vas a dar hoy haga para lo que tú le enviaste, Señor, para edificación y crecimiento de la fe, de la esperanza, del carácter, de la paciencia, de la templanza. Señor, queremos crecer, queremos madurar. Gracias. Oramos por los presentes y también por los que se conectan. Que sea tu bendición, tu palabra, envías tu palabra y das vida, Señor. Así que te pedimos que se haga conforme a tus promesas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Vimos la semana... No, el primer domingo de la semana, el domingo, hablamos de la paciencia. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Sí? Una iglesia en crecimiento, una iglesia sana es una iglesia que crece. Y vimos allí que a pesar de la tribulación en la cual ellos estaban, ¿sí? La persecución, la aflicción, la angustia, ellos no se detenían, ellos estaban creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y esto es lo maravilloso, hermano, que ante todo vaticinio, toda expectativa de que a los cristianos las pruebas nos van a hacer desmayar, no, es todo lo contrario. ¿Cuántos se han asombrado? Lo vimos el domingo, ¿verdad? Que Job estaba asombrado, que él todavía tenía fe. Después de semejantes aflicciones, después de semejantes suplicios, sufrimientos que tuvo que pasar por causa de su fe. Es así, hermanos, cuando sufrimos por causa de la fe es glorioso. Cuando sufrimos por causa de nuestro pecado, pues es deshonroso, es triste, son consecuencias. Pero aquí vemos que Pablo está contento, asombrado, decíamos, una iglesia que provoca el asombro, el orgullo del apóstol Pablo. Una iglesia, como vimos en la primera carta, evangelista, porque Pablo sembró y ellos se encargaron de predicar en toda Macedonia, Acaya y todo esto
llenaron con el evangelio, y eso producía asombro primeramente en el apóstol Pablo, y un gozo, un orgullo, ¿sí? Un gloriarse en ver una iglesia, porque así como todo lo contrario era Corintios, vemos que Tesalonicenses le produjo mucha satisfacción al apóstol Pablo. Así que vamos a ir a ponerle el tema de esta tarde, noche, y dice, el título es Ojo por ojo y diente por diente. Si alguno está muy agresivo ese título, ¿sí? Es este proverbio de la ley que el Señor Jesucristo nombra en Mateo 5:38. Recuerde que en Mateo está la ley real, la ley de Cristo, ¿sí? Que viene diciéndoles, ustedes oyeron, porque esto es lo que estaba escrito en la ley, en Deuteronomio. A través de Moisés, eso es lo que se hacía, ¿sí? Se castigaba a la persona según lo que hubiera hecho. Donde hubiera lastimado a su prójimo, se le castigaba de esa manera. Pero vemos que cuando Cristo llega, dice, ustedes oyeron que oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Y así empezamos de esta manera, en que vamos a ver una palabra, un versículo que resalta en esta segunda parte del capítulo 1. Del capítulo 1 ya hoy es la segunda parte del capítulo 1. Y hay una palabra que llama poderosamente la atención cuando estamos estudiando. Dice el Señor en el verso 5, recuerde que estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6, vamos a estar meditando en él. Dice el verso 5, esto es demostración, recuerde que él viene hablando de que ellos estaban, a pesar de la persecución y la tribulación que soportáis, dice en el verso 4, y él dice que esto es demostración del justo juicio de Dios. Dios es un juez justo, ¿verdad? Y Pablo dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, queda claro que el padecimiento, la aflicción, él se está refiriendo a los santos en Tesalónica. No está hablando del sufrimiento que nos cause el pecado, la rebelión, la desobediencia. Es el sufrimiento de los santos, y que esto es justo y que somos llamados al sufrimiento. Recuerde que vimos en Filipenses 1:29 el domingo, dice que a nosotros no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que más, que padezcamos juntamente con Cristo. Y esto al inconverso, al nuevo creyente, no le es atractivo decir cómo sufrir por causa de Cristo. Yo pensé que era diferente la vida abundante y la paz y la prosperidad, etcétera, etcétera. Pero no, hermano. Cuando ya vamos a la realidad con la Biblia, vemos que la iglesia nació en persecución. Es una iglesia que nace perseguida. ¿Por qué? Porque es una de las maneras que Dios utilizó para llenar la tierra con el evangelio. En la persecución ellos iban huyendo, pero también iban ¿qué? Sembrando la semilla del evangelio, y eso empezó a germinar y a cubrir toda la tierra, hermano. Así que en las persecuciones, ahora nosotros quizás geográficamente no somos perseguidos, pero cuando estamos en tribulación, en prueba, y vemos personas, les compartimos, o gente que nos platica sus problemas, nosotros les decimos, no hombre, anímate, eso no es nada, Dios nos da victoria. ¿Cuántos tienen problemas, hermano? Todos tenemos tribulaciones, angustias, aflicciones, dolores, pero esto es
para que nosotros seamos probados. Esto lo vimos desde el domingo, que la fe, el oro, dice que es probado por fuego. Y la fe, que es más valiosa que el oro, también es necesario que sea probada, ¿verdad? Esto es así. Dios, esta es la manera de Dios, hermano. A la manera del hombre uno quisiera paz, tranquilidad, salud, dinero y amor, dice por ahí, ¿verdad? Eso es lo que uno quisiera, pero no, hermanos, va a llegar un tiempo. ¿Cuándo? Aquí en la tierra no. Si morimos antes de que Cristo venga, no vamos a encontrar el reposo aquí. Nos toca bregar, nos toca luchar, nos toca sufrir, nadando contra corriente, porque estamos en un mundo que nos ve como enemigos, como forasteros, como gente indeseable. Nos aborrecen. Y el Señor Jesucristo lo explica, lo vamos a leer, que como a Él lo aborrecieron, a nosotros también, profetizó, nos aborrecerían. Ok, dice pues, voy a dar lectura segunda de Tesalonicenses capítulo 1 a partir del verso 3. El subtítulo en mi Biblia dice: el juicio final y la gloria de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, como debe de ser, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos llenamos de orgullo de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. ¿En dónde? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué es lo admirable aquí? ¿Qué es lo que causa este asombro santo del apóstol Pablo? Que ellos estaban creciendo en todos los atributos divinos, pero creciendo en medio de la aflicción. ¿Cuántos dicen wow? Hermano, y eso sucede con nosotros. Tal pareciera que fuéramos a quebrar, a desfallecer, pero aún el asombro que nos causa es que seguimos teniendo fe. Y han pasado, como yo digo, los días, las semanas, los meses y los años, y de su amor seguimos ¿qué? Cantando. Por eso leímos en Job 6:11, que Job preguntaba: o sea, esta fe que tengo, ¿cómo? ¿Qué acaso es de bronce? Él estaba asombrado, y la gente que le conocía le decían: ya, confiesa tu pecado. Job, renuncia, le decía a su esposa. ¿Y qué decía Job? Aunque él me matare, en él esperaré. Wow. ¿Y cuántos de nosotros, aunque no nos hemos dado cuenta, nuestra fe no ha desmayado? Nuestra paciencia sigue firme. ¿Qué es la paciencia? Leíamos el domingo. La determinación de esperar en Dios. ¿Qué es paciencia, hermano? La decisión. Voy a esperar en Él, aunque me matare, dice Job, en Él. No me voy a cambiar, no voy a apostatar. Voy a mantenerme firme hasta que Él venga o yo vaya. Gloria damos a su nombre. Amén. Nosotros no somos de los que desmayan, de los que se echan para atrás. Dice, porque si retrocedieres no agradará a mi alma, dice papá. Así que confíe. Él nos dará la fuerza, hermano, para salir adelante en este valle de sombra, de muerte, en tribulación, en angustia. Y vean ustedes qué hermoso que Pablo dice: esto es obra de Dios. Él está asombrado porque él está viendo la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el manejo de Dios en la iglesia joven, en la iglesia recién nacida, en una iglesia que él no pudo dedicarles tanto tiempo. Cuando usted, y oro a Dios que nos dé todavía oportunidad de volver a estudiar el libro de Hechos. Hace muchos años lo estudiamos aquí completito, ya llovió, dirían los jóvenes. Y debemos regresar al libro de Hechos, porque ahí se ve el contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía en el contexto de las iglesias neotestamentarias de recién nacimiento? Las que estaban naciendo, nacieron en el primer viaje misionero de Pablo, segundo viaje y tercer viaje. Pablo tuvo
3 viajes misioneros, hermano. Este hombre, increíble. Nosotros muchas veces no salimos ni de nuestra colonia a predicar. Pablo viajó, hermano, por el mundo conocido hasta ese tiempo. Pero ¿qué sucedía? Que a donde llegaba él, el diablo alborotaba. ¿Y quiénes eran los peores oponentes del evangelio de Cristo a través del apóstol Pablo? Los religiosos. Los gentiles no, los gentiles se asombraban. Los romanos, los griegos con su idolatría, para ellos decir un Dios más, tráelo, no hay problema. Pero el celo religioso de los judíos era terrible, hermano. ¿Cuánto es el celo de los judíos? ¿Qué les dijo Pedro a ellos? Ustedes mataron al Salvador. ¡Wow! O sea, cuando ellos eran una nación sustentada, dirigida, creada para mostrar la gloria de Dios, ellos se levantaban con ese celo mortal. Imagínense que vino Cristo a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron con él? Crucifícale, le dijeron, crucifícale. Así que vemos que el apóstol Pablo en su viaje misionero, ahí en Hechos del 15 al 18, nos narra esta travesía. Él llega, predica él iba a ir a Asia, él quería ir a Asia. Mire, las iglesias que vimos de Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, como está aquí, que no está en el orden que Pablo visitó. Efesios ya fue de las últimas ciudades en visitar. Gálatas más o menos está bien. Gálatas es la primera carta que Pablo escribe a las iglesias en Galacia. Pero aquí vemos que Pablo zarpa en el viaje misionero y él quería ir a Asia, pero dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Y él quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo que no. Y luego le dijo que iba a ir a Macedonia. ¿Qué sucede en Macedonia? Ahí estaban estas iglesias, Filipos, Tesalónica y Filipenses. Ahí estaban en esa zona de Macedonia, ¿sí? De hecho, Tesalónica era la capital y era una ciudad cosmopolita, una ciudad muy próspera, porque ya les platiqué que estaba en un puerto de comercio y vivían allí romanos, soldados jubilados, o sea, soldados de grados, ¿sí? O sea, jefes, se jubilaban y se iban a vivir allí a Tesalónica, porque era una ciudad muy bella y llegaba a tener una población de 200,000 almas. Imaginen el primer siglo, en el año 20 que estamos hablando de Tesalónica, era una ciudad enorme, pero también ahí estaban griegos, cultos y judíos y la gente de allí. Entonces había, como hemos dicho, un sincretismo, había de todo tipo de cultura. Y el apóstol Pablo llegó allí y sus enemigos no fueron ni los gentiles, ¿sí? Que se componían, ¿qué les dije? De romanos, de griegos, de nativos de allí, de Tesalónica. No, los que se pusieron, pero terrible, fueron los judíos, los creyentes, el celo religioso, porque Pablo estaba anunciando, según ellos, otro Dios. Él venía predicando de Jesucristo, que Él era el Rey, y no solo el Rey, sino el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que estaba clamando y le dijo a Pablo: ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces las iglesias en Macedonia, Filipos, Colosenses, Tesalonicenses, Berea también, todas son iglesias que nacieron por voluntad de Dios. Así que toda la problemática que Pablo vivió, en Filipos lo quisieron matar. ¿Qué hizo en Filipos? Echó fuera un demonio, un espíritu de adivinación que tenía una muchacha, y los dueños, ¿pero cómo? ¿Sí? Y se hizo un terrible alboroto. Entonces vemos que de una ciudad pasaba a otra, iba prácticamente huyendo, y él así. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención?
que tras de él iban judíos alborotando a las multitudes contra Pablo. Qué tremendo es que los mayores opositores al evangelio son las mismas iglesias evangélicas, y ya ni se digan católicos o adventistas. O sea, hay un aborrecimiento entre las iglesias, lo que nosotros le llamamos el celo religioso. ¿Por qué se ponían así? Cristo, cuando comienza su evangelio, los principales de la religión en Jerusalén enloquecieron. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba enseñando mal Jesús? No, porque ellos no querían perder ¿qué? El poder. Ellos no querían perder el poder. Por eso enloquecieron y lo mataron. Imagínense, lo mataron en el nombre de Dios, que prohíbe matar. Ellos lo mataron. Fueron los autores intelectuales. Entonces nosotros vemos aquí que Pablo llega a Tesalónica. Todo esto está del capítulo 15 al 18 en el libro de Hechos. Y él no estuvo mucho tiempo en Tesalónica porque querían matarlo. De ahí de Tesalónica él lo sacan y él se va a Berea. Y en Berea estaba avanzando la obra, porque dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos sí le dijeron, no, predica, y ellos sacaron y revisaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba predicando era así. Pero cuando se enteraron los judíos que Pablo estaba en Berea, dice que se fueron a Berea, ¿sí? Una ciudad vecina de Tesalónica. ¿A qué fueron? A seguir persiguiendo a Pablo, acusándolo. Entonces Pablo tenía que volver a huir, y así llegó hasta Corintios, ya en la península. Ya ahí Pablo se quedó 1 año y 6 meses aproximadamente. Todo esto es historia, pero ¿por qué la estoy narrando? Porque ese es el contexto. O sea, la iglesia de Cristo nació bajo persecución. La iglesia de Cristo ha nacido bajo fuego. Las persecuciones en Jerusalén, los martirios en el Coliseo romano. O sea, el diablo incita a los emperadores, a los principales, porque quiere y sabe, quiere destruir, quiere apagar la iglesia. Pero ¿qué es lo que no sabe? Que la iglesia tiene un decreto divino sobre ella, que aunque nos persigan, aunque nos maten, se multiplica, hermano, se multiplica. Y eso enloquece al diablo, porque hay un decreto, hay una promesa de alguien que dijo que yo edificaré mi iglesia, y aún las puertas de la muerte no podrán pararla. Y así es, hermano. El cristianismo es imparable, ¿sí? Es imparable el cristianismo. Y se ve la mano de Dios. ¿Por qué? Y eso quiero que usted lo reciba, hermano. No tenga miedo. La iglesia nació contrario a este mundo, al príncipe de este mundo. Pero ¿qué es lo que nos asombra? Que así como Job, muchos años antes de Cristo, la iglesia, la historia de la iglesia habla que nosotros nos fortalecemos bajo fuego, hermano. Aleluya. Que contra vientos contrarios nosotros nos hacemos más fuertes. ¿Por qué? Porque somos muy espirituales. No, porque Él así lo hace. Y esa es una manera, dice Pablo, ¿de qué? De ver la gloria de Dios. ¿Estaba asombrado Pablo o no? Si una iglesia recién nacida, hermano, que él no pudo quedarse porque lo iban a matar. Él tuvo que salir. Se cree que Timoteo fue el que se quedó, porque luego ellos en Berea reciben información de Timoteo, que fue a decirles que la iglesia en Tesalónica estaba ¿qué? Firme en la fe, que estaban predicando. Y todo eso ya lo vimos en la primera Tesalonicenses, cuando Pablo recibe la información de esta iglesia. ¿De qué se asombra? Que ellos ya toda esa región ya la habían llenado con el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Lo que hemos visto en los estudios anteriores, que él ya no tenía necesidad, que ellos ya no tenían necesidad de predicar nada, porque ellos, los de Tesalónica, se expandían. Entonces, esto es hermoso, pero vemos que la iglesia de Cristo nace perseguida,
sigue siendo perseguida y será perseguida, hermano. Muchas veces ha pasado por persecuciones físicas y hay partes del mundo donde se están matando a los cristianos, pero también está la persecución espiritual, demoníaca, porque el que levanta a la gente contra Cristo y su iglesia es Satanás. Ese es el sistema mundial que poco a poco está sacando las uñas para parar la iglesia de Cristo. Pero ¿cuántos saben que no nos van a parar? Amén, uno nada más, bueno, con uno nos vamos. Entonces, es una iglesia ¿qué? Perseguida. ¿Dónde están esas predicaciones de los falsos profetas y los falsos pastores que dicen que paz y prosperidad? No, hermano, ¿cuántos dicen? A mí como cristiano me atacan hasta los que no me debieran atacar, hermano. Nos atacan. Pero ¿cuál es el asombro que tenemos que aprender? Para sorpresa nuestra, que en lugar de que desmaye nuestra fe de los verdaderos cristianos, ¿qué pasa? Nos avivamos en la fe. ¿Por qué usted no ha desmayado, hermano? ¿Cuántos años tienes en el evangelio? Ya llevas rato caminando. Ya nos asombramos. A veces digo, wow, ya tengo 30 años que el Señor me alcanzó. ¿Y por qué no hemos desmayado? Y nos ha, pero caído tormentas, hermano, persecuciones, amenazas de muerte. Yo tuve amenazas de muerte, literal. Y era para haber dicho ¿qué? No, hombre, si por predicar el evangelio me quieren matar, ahí se ven. No, seguimos y seguiremos. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Él es el que nos hace, Él es el que aviva su obra en medio de los tiempos. Y es asombroso, es inverosímil que. ¿Quiénes son los que se asombran más? Mire, vaya a Job capítulo 6, porque veo como que no me cree lo que estoy hablando. Job capítulo 6. Job capítulo 6. Job se asombra, hermano. Y eso es lo que yo quiero despertar en usted, el asombro. Job capítulo 6 dice así, en el verso 11. Mire, él está preguntando, él está asombrado, porque ¿qué es lo que le dije que había pasado a Job? La pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su salud, porque todo lo que el hombre tiene dará por su vida, dice Satanás, y es verdad. ¿O no es así, hermano? Que personas buscando dinero pierden su salud y luego ¿qué? Buscando su salud pierden dinero. Esa es la mentira del afán y la ansiedad y la mentira del diablo. Entonces debemos de ser ¿qué? Prudentes, hermano. ¿Sí? Teniendo que comer y que vestir. No, eso no es de Dios. ¿Estad qué? Contentos. Wow. Yo todavía no he llegado a ese nivel, hermano, de santidad y de espiritualidad sería. Teniendo que comer y que vestir. ¿Qué dice? Con eso debes de estar contentos. Pero nos ha hecho tanto daño el materialismo, y esa es persecución del mundo, porque se mete a nuestras mentes que si no tienes esto, que si no tienes aquello, eres un miserable, no existes. Y aquel que diga que no, miente. Somos influenciados. ¿Por qué es que se paga tanto dinero por la publicidad? Porque se sabe que todos esos mensajes forman la compra, ¿verdad? Ok. ¿Qué le asombra después de todo este sufrimiento a Job? Dice, signos de interrogación, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Quién estaba asombrado? Job. Hermano, ¿habrá alguien aquí que diga, yo no sé, han pasado tantos años y me ha ido más mal que bien, y yo no sé qué hago todavía en este camino? Aleluya. Y me ha llovido sobre mojado, y después de la tormenta me asomo y veo nubes negras. Digo, ay Dios, ya suéltame. ¿Y qué es lo que dice Job? ¿Qué está asombrado? ¿Qué pregunta él? Mira lo que dice en el verso 10.
Dice, sería aún mi consuelo. Vamos al 9, porque aquí no acabaríamos. Dice, ¿y qué agradará a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? ¿Qué le está pidiendo Job? Mátame ya. ¿Se imagina? Dice el verso 10, sería aún mi consuelo. O sea, si él me destruye totalmente y me mata, ¿qué dice Job? Pues ya descanso. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Y se asombra, dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar? Permíteme decirlo, ¿todavía? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún, qué dice? Paciencia. Pero ¿qué más dice? En el verso 12. Sigue preguntando, ¿es mi fuerza como la de las piedras? ¿Por qué dice que es su fuerza como la de las piedras? Porque es inquebrantable la fuerza. Dice Job, estoy maravillado. ¿Qué hubiera hecho otro con lo que le pasó a Job? Se va, apostata, se va al mundo. Dice, no, para ser cristiano así no. Yo estaba mejor antes de mundano. ¿Pero qué estamos hablando? Que la iglesia nació bajo fuego. Crece bajo fuego y seguirá bajo fuego hasta que el Redentor venga por nosotros. Mire qué preguntas. ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? Qué tremendo. Qué tremendo es este poder de Dios, hermano. Que cuando Él ya nos marcó para salvación, donde Él ya tomó de nosotros, Él no va a dejar que nos extraviemos. Aún en el dolor, dice uno, ay Señor, me estás matando en abono, ¿verdad? Que estás sufriendo dolores, que ya te checaron esto, te checaron el otro y te duele. Y ya en fin entraste a la edad de ¿qué? De los achaques, de los dolores. Y ahí seguimos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que asombra a el apóstol Pablo? Porque él era un hombre que nació bajo persecución, lo apedreaban. Él habla ahí a los corintios de toda su trayectoria. Pero a él, ¿qué le asombra, hermano? Que no solo él tenía este carácter probado a fuego, sino que los miembros comunes y corrientes de la iglesia eran también ¿qué? Valientes y esforzados. No se arredraban, no retrocedían. Y esto entonces Él les habla de parte de Dios por el Espíritu Santo. Y les dice, ahí tenemos en la pantalla el verso 5. Esto es, ¿qué dice? Demostración. Pero esta palabra usted la enlaza con el 4, porque Él dice que vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso que estaba padeciendo la iglesia de Tesalónicas, Pablo le dice en el 5, eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué es esto que está hablando por el Espíritu el apóstol Pablo? Una iglesia que nace bajo persecución. Y no mengua, sino que crece. Eso es señal de que Dios está con ellos. Porque ¿quién mandó a sembrar la semilla del evangelio en Macedonia? Dios. Pablo humanamente ¿a dónde quería ir? A Asia. Y sí fue a Asia, a Efesios, pero después Dios le dice, primero vas a Macedonia. Y hasta le muestra la visión de un varón macedonio, diciéndole a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos, dice. O sea que es una iglesia que nace en la voluntad de Dios. Amén. Entonces Pablo les dice, esto que ustedes están pasando es comprobación, dígame otra palabra. Él pone aquí demostración, déjame otro concepto. Demostración, esto es demostración de que esto es de Dios. ¿Sí? Esto es una señal. Hermano, tan es así que si a ti no te pasa nada, pues examínate, a lo mejor algo estás haciendo mal. ¿Cómo?
Sí, porque Filipenses 1:29, no solo se nos ha concedido el que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Cristo. Por eso nadie viene a esta iglesia, porque el pastor puro negativo, puro sufrimiento, pura persecución, puro dolor. No, pastor, predíquenos abundancia. Sí, va a haber abundancia de persecución. Si no te persiguen, es porque agradas al mundo, porque eres del mundo. Pero aquel que se comporta diferente al mundo te aborrecen, te rechazan, no te quieren, no te soportan. Vamos a continuar para que nos dé el tiempo. Entonces, mire aquí, este es el versículo, ¿cómo es que le digo? Esta es la verdad que resalta en el capítulo 1. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y no debe de ser así como una esperanza de decir, pero sí, hermano, ¿sabes qué? Dios pagará. ¿Cuántos están oyendo? ¿Cómo se llama este sermón? Ojo por ojo, diente por diente. Pero usted no lo va a cobrar, lo va a cobrar el Señor. Dice en Romanos, no se venguen vosotros a vosotros mismos. Deja, dice, mía es la venganza, yo pagaré. A esos judíos que asusaban a las gentes para perseguir la iglesia de Cristo en Tesalónica, está reservado, les dice Pablo, para ellos juicio. Dice, y es justo, es justo delante de Dios que Dios les pague a estos que atribulan a la iglesia con tribulación. Hermano, y esto nos debe de hablar. Vemos que estaban siendo perseguidos y dice Pablo, los que los persiguen, a ustedes, Dios los va a perseguir. Y empieza a hablar de ¿qué? Del día grande y terrible de Jehová. O sea, tengamos mucho cuidado. Y a ustedes dice que son perseguidos, angustiados, afligidos, darles reposo con nosotros, dice. Y a ustedes que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Hermanos, ¿cuándo vamos a tener reposo? Aquí hay una palabra de esperanza. Dicen, ya vamos a tener, ¿cuándo vamos a descansar de la persecución del maligno? Debajo del cielo nunca. Y entonces, pues esa es nuestra esperanza contra esperanza. ¿Cómo? ¿Y cuándo vamos a reposar de la persecución? No, hermano. Estamos en persecución. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, a ustedes y a nosotros Dios nos va a dar reposo. ¿Y cuándo? Pues si usted sigue leyendo se entera, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¡Wow! Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos arrebatados. Y entonces el Señor, ¿qué? Va a curar toda herida, va a sanar, va a erradicar todo, hermano. Y entonces nuestro reposo va a ser ¿qué tiempo? ¿Un sábado? Eterno. Así que prepárese para resistir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hermano, o nosotros vayamos. Siempre y cuando, si usted vivió una vida recta, una vida de arrepentimiento, una vida santa, una vida que estamos cuidándonos, hermano. Estas prédicas, no de ahora, sino de siempre, ¿qué debe provocar en nosotros? Entrar en el debate de las señales, ¿cuándo Cristo va a venir? Hermano, déjese de estar en señales. Usted viva hoy como si hoy fuera el día que el Señor viene por nosotros. No se ponga pero es que todavía sí tembló, pero son principios de dolores y hay señales en los cielos y todo, hermano. No se pierda en esas discusiones. Usted cada día, cada instante de nuestras vidas debemos mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es pesado, hermano. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que cuando estemos en tentación, oremos. ¿Cuánto? Más. ¿Cuántos han aprendido que cuando viene la tentación, usted ora? ¿Y cuántos dicen, en verdad? Viene la tentación y solo ore, hermano. Y Dios lo libra de caer en pecado. Pero ore.
El problema es que si no oras estás muerto. Lo estoy predicando para los que están enlazados. No es para ustedes, ustedes están firmes. Bien, muy bien. Entonces, dice pues, a ustedes que son ¿qué? Afligidos, angustiados, perseguidos, ¿darles qué? Descanso, reposo juntamente con nosotros, dice Pablo, él y su equipo. Si se da cuenta que Pablo les escribe en el comienzo de las cartas y aquí dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Qué aprendemos de este líder, de este apóstol? Pablo. ¿Les escribe en nombre de quién? De Pablo, Silvano y Timoteo. Esto es algo que pareciera así de paso, pero se lo comento porque es importante. Pablo sabe trabajar en equipo. Dice uno, es muy... No. Hermano, el que no sabe trabajar en equipo, pues que se examine, porque no es miembro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, si trabajamos en equipo, hermano, será mejor, será más fácil. Y eso trasládelo a su casa, a su familia, ¿sí? Y sobre todo a la iglesia. Vemos que Pablo, él podía llevarse todo el mérito porque Timoteo apenas estaba empezando. Silvano ya tenía un renombre, pero eran ayudantes de Pablo. Ahí el cabeza, el apóstol era Pablo. Pero él dice, no solo yo, ¿sí? Sino también Silvano y Timoteo. Y eso es importante, hermano, que los líderes reconozcan que no somos solos los que hacemos el trabajo. Como lo he dicho, si los miembros de la iglesia no trabajan, esto no avanza, hermano. Así que todos, conforme el don que hemos recibido, démoslo, ¿sí? Hay cosas que usted tiene que yo no tengo, hermano. Hay cosas que usted sabe hacer para la obra que yo no sé hacer y viceversa. Entonces, si todos trabajamos en equipo, esto se verá el avance. Entonces, es justo, dice, y nos va a dar reposo, dice, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Cómo lo ve, hermano? Va a venir el Señor ya no como cordero, sino ahora viene como guerrero, como león, viene en caballo blanco, los cielos se abren, viene con espada desenvainada para darle la retribución ¿a quiénes? A los que nos persiguieron o a los que persiguieron, atribularon, afligieron a la iglesia de Cristo. ¿Quién les va a pagar? Hermanos, porque Dios dice esto es el justo juicio de Dios. Es lo que estamos leyendo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Al que siembra mal se le va a dar su cosecha. Dios es justo. Lo que hacemos recibiremos. Y como toda cosecha, siembras una semilla y ¿cómo vamos a cosechar? Abundante. Entonces esforcémonos por caminar en lo recto, por no maldecir a la iglesia de Cristo, por no maldecir a nuestros hermanos, incluso a los enemigos, hermano. Esto es algo bárbaro. Esperemos al que dijo ¿qué? Mía es la venganza. Wow. Dios entonces se va a vengar. Sí, Dios entonces va a enviar al infierno a los que persiguen a su iglesia. ¿Cómo la ve? Pero entonces Dios es malo, aborrece. Dios es justo. Dios puede enviar al infierno al mundo completo y seguir siendo, ayúdeme, justo, santo y bueno. Sí, porque en Él no hay pecado. Si Él se aira, su ira es ¿qué? Justa. Si Él mata, así como se lo digo, si Él mata, Él es homicida. No, Él sigue siendo santo, puro y justo, para que se quite la iglesia esa imagen de que ahí está Dios, ahí soporta. Es que Dios es amor. Dios nos ama, hermano. Sí, pero también es fuego consumidor y va a pagar. Porque si no paga, entonces no es un juez. ¿Usted cómo ve a un juez que deja libre al malo? No, Dios va a pagar. ¿Cuántos entienden eso? Y al que siembra bien, ¿qué tiene que decirle esta palabra?
¿Me tiene que entristecer? No, sino que yo sé que a su tiempo cosecharemos siempre y cuando no desmayemos. Así que persevere en hacer el bien, hermano. No ande persiguiendo, no ande atribulando, no ande metiéndole aflicción a la iglesia de Cristo, ni aún a sus vecinos. Porque hay gente que es intensa, hermano. Hay gente que es una palabra que he oído ahora, tóxica. Hay gente que no puede estar en paz, hermano, si no está corroyendo todo mundo, hermano. Todo. Siéntese bien. Enderécese. No se duerma. Dios de mi vida. O sea, como látigo, bueno, ¡pa! ¡Pa! ¿Cuántos tienen ese espíritu? Nada más que luchan. Debo tener ¿qué? Acuérdese de qué predicamos el culto pasado. ¿Qué debo de tener? Paciencia. Dice que debemos tener paciencia los unos a los. ¿Qué tenemos que hacer los fuertes con los débiles? Paciencia. Los que son más entendidos, ¿qué deben de hacer con los que son de así como que, ¿cómo dijo? ¿Qué debemos de tenerle? Paciencia. Esto es importantísimo. Y hablamos de algo que me dice un hermano, ay, es que eso me pegó. ¿Le tienes paciencia a Dios? ¿O eres de los que se mueve antes de tiempo y no esperas el tiempo kairos, el tiempo de Dios? ¿Sí? Eso lo vimos el domingo próximo pasado. Entonces dice que es justo delante de Dios. Dios va a pagar. Y esto deben oírlo ¿quiénes? Los que persiguen a la iglesia de Cristo. Dios les va a pagar. Y dice que es justo pagarles con tribulación a los que atribulan a su iglesia. Él les va a dar lo que es justo. Y a nosotros, los que somos perseguidos, atribulados, afligidos, angustiados, entonces entraremos al reposo del Señor. Pero usted ni le diga a las personas, pero Dios, hay un Dios, porque a lo mejor el juicio va a venir sobre ti y no sobre el que estás amenazando. Muy bien. Mire lo más que dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Qué hermoso es esto, hermano. ¿Y qué nos debe animar? ¿Sabe qué me anima a mí cuando estoy estudiando esto y orando y por el Espíritu Dios me muestra? Hermano, de que Dios en nosotros hace que nuestra fe, ¿qué dijo Job? Acuérdese, Job 6:11. Cuando usted le venga el vendaval y lo persigan y lo calumnien y hablen mal de usted mintiendo, usted se tiene que gozar. ¿Por qué? Usted va a salir más fuerte de allí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios decretó, que la fe se va a hacer más fuerte. ¿Sí? Cuando vengan las pruebas y todo, usted gócese, porque usted tiene que decir que mi Dios me ama, porque no soy bastardo, como le dije. Si no te pasa nada, hermano, checa porque algo estás haciendo mal. ¿Cuántos entienden que cuando te metes con Dios parece que el diablo dice con todo porque ha determinado entregarse a Dios? No es posible. Que el mejor gallo se nos vaya a ir, la mejor gallina se nos vaya a ir. No. Ve y apedréales todo. ¿Cuántos pueden confirmar que cuando decides entregarte a Dios, servir a Dios, haz de cuenta que el diablo y toda la jauría se levanta contra ti, hermano? Y hasta los que te amaban empiezan a hablar mal de ti. Y tú dices, no, esto de entregarse completamente, no. Mejor ahí me la llevo, voy a nadar de muertito. Ni tanto que queme al santo, ya lo dice la palabra. Ni tanto que no le alumbre. Equilibrio, no hay que ser fanático. Estoy haciendo sarcasmo, ironía. No, hermano, más con Dios. ¿Y por qué dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina? Y aquel que no es disciplinado, dice, el tal no es hijo, es bastardo. Hermano, el que no disciplina a su hijo lo aborrece. El que detiene el castigo, dice, a su hijo aborrece. No lo amas, le tienes un amor
que no es de Dios. El amor de Dios es disciplinar, es orden. Muy bien. Dice pues, 2 Tesalonicenses, verso 11. Por lo cual asimismo, mire el trabajo que tienen que hacer los líderes de la iglesia. Esto es una constante en las cartas de Pablo. Orar, 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 orar. Si no oras, estás muerto. Orar, orar. ¿Pablo qué hacía por la iglesia? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros por la iglesia? ¿Ser estorbo? ¿Atacarlos? ¿Atribularlos? No, orar. Dice, por lo cual asimismo, por esto oramos siempre por ustedes. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, toda obra de fe con su poder. Hermanos, cuando somos perseguidos, atribulados, voy de nuevo, estamos siendo fortalecidos. Cuando no nos salen las cosas bien, cuando estamos, ay Dios mío, nuestra fe va creciendo, vamos a salir victoriosos. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire, sea glorificado en ustedes y ustedes en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Lo que dice en 2 Tesalonicenses 1, 5 y 6. Lo vamos a repetir porque quiero que esta verdad central de este capítulo 1 se vaya firme en nosotros, ¿sí? Para que avancemos. Lo repetimos. El verso 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Dios es un Dios, ¿qué? Justo. Y justo es, y Él dice que Él le va a pagar a cada uno según sus obras. No se tiene que complicar. Si ya eres salvo, si ya naciste de nuevo, tú tienes que mostrar el fruto. No para ser salvo, sino para comprobar que usted es hijo de Dios, que tiene la fuerza para decirle al pecado ¿qué? No. Entonces, Dios, aquel que lo que siembra, eso va a cosechar, porque Dios es justo. ¿Sí se entiende eso? El justo juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Ahí se lo resalté en rojo. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermano, es que somos extranjeros y peregrinos en tierra extranjera. No nos quieren. Y Dios nos manda en todas esas figuras, salid en medio de ellos, pueblo mío, salid de Babilonia, salid de allí. O sea, Dios nos manda a nosotros a santificarnos. ¿Qué es santificarnos? No ser como el mundo, salir del mundo y caminar en ese camino. Como dice Isaías que leímos, aunque por muy torpe que seamos, no nos extraviaremos, dice, porque Él mismo estará allí y será llamado camino de santidad. Y por muy torpe que seamos, dice, no nos extraviaremos. O sea, de que si Él está allí y Él nos sostiene, ¿qué tenemos que determinar nosotros? Dejar este mundo, hermano. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, le dice Jesucristo a el Padre. Nosotros debemos de entender, somos extranjeros. Y ellos se sorprenden de que nosotros no caminamos como ellos. El 14 de febrero, ¿qué día cayó? El martes. ¿Y cómo andaba la gente, hermano? Celebrando eso. ¿Y el miércoles? Ya. Se acabó el amor. Terrible, hermano. Nos tienen ¿qué? Controlados con eso. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os. O sea, el mal que le hagas a otro. ¿Cuántos están aquí? Dios te lo va a hacer. No, pero es que ya soy hijo de Dios y todo. Dice que las obras Dios va a pagar a cada uno, justos e injustos. El que es justo ya no va a perder su salvación, pero sí será avergonzado. ¿Cuántos oyen eso? Ok. Mira lo que dice en Zacarías 2:8, esta profecía. Hablando el Señor para los que atacan a su pueblo. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. No sabemos si aquí Zacarías está hablando de él
o de un ángel, pero yo creo, como creen otros, que es Cristo el que va a ser enviado después de toda esta tribulación. Dice, tras la gloria, después de lo que hagan todos los ejércitos extranjeros contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, dice, Él, tras la gloria me enviará Él, Dios, a las naciones que os despojaron. Y usted lo tiene que seguir leyendo. Dice, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan a sus hijos, a su iglesia. Yo le doy un consejo, hermano, antes que se me vaya el tiempo. No se meta con un hijo de Dios, aunque usted también sea hijo de Dios. Porque si te metes con él, te metes con su papá. Y su papá es celoso. ¿Y qué dijo él? Esto se lo está diciendo a los impíos. Dice, ustedes que han destruido, ustedes que han levantado contra mi pueblo, ¿sí? Va a llegar el día. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6? Va a llegar el día, hermano. Esto está así hilvanado. Va a llegar el día en que Dios mismo va a pagar. Al que merece juicio, juicio. Y al que merece honra, honra. Así que, teniendo estas señales escritas tan claras, tan contundentes, ¿cómo debo comportarme, hermano? No le ponga persecución a nadie. No se ensañe de nadie. Y yo aquí no me estoy proyectando, hermano. Yo solo estoy, ¿qué? Leyendo. ¿Usted está consciente que estoy leyendo? Y es un aviso para mí, porque yo lo tomé desde que Dios me lo volvió a remarcar, porque a veces se me olvida, hermano. Y ya nada más estoy así como, y digo, ¿qué? Si tú no eres juez, yo soy siervo, hermano, y tengo que orar, y tengo que dar el consejo a tiempo y fuera de tiempo. Pero el que va a dar la reprensión es ¿quién? Es papá. Aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho y usted quiera desquitarse usted mismo, Dios te va a decir, deja. ¿Qué más dice? Mía es un Dios que se venga, un Dios que castiga. Sí, porque si no, no fuera justo. Si Él te dice, tú no te vengues, tú no pagues a nadie ¿qué? Mal por mal. Al contrario, si te despedazan, hermano, con la lengua y hablan, ¿usted qué debe de hacer? Usted debe bendecir. Al que me maldice, al que te maldice. Pero ¿cómo? Si Moisés dijo que no, que ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, la ley del talión, me hiciste, te hago. Hola, eso con nosotros ya no va. Pero es que luego nos van a abusar. Soportemos esta aflicción. Soportemos, hermano. Voy a seguir leyendo porque luego le voy a caer mal porque usted va a pensar que yo estoy, no usted, a los que se conectaron. Pero ¿qué dice el Señor? Porque el que os toca, ¿a quién toca? A la niña del ojo de Dios. Cuando Saulo de Tarso, que es Pablo, perseguía a la iglesia de Cristo, se metía a las casas, dice, los arrastraba de los cabellos y los entregaba al Sanedrín. Hasta que Cristo, ¿qué hizo? Cuando iba rumbo a Damasco, se le aparece el Señor Jesucristo y allá va a dar Pablo con toda su humanidad. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Pablo dijo, no, Señor, si yo estoy contra esta secta de gente. No, el que se mete con mi iglesia, ¿qué dice el Señor? Se mete. Entonces, hermanos, usted... entonces quiere decir que no podemos juzgarnos. Sí, con sana doctrina, enseñando, reprendiendo. Pero usted no va a castigar. ¿Sí? Usted no va a castigar. No mande al diablo a nadie, hermano. Mire lo que dice en Juan capítulo 15, verso 18. Dice Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué te aborrece el mundo?
porque Cristo te escogió. ¿Sabes que tu santidad le pega en el hígado a la gente? ¿Sí, no? Ahora sí, ¿quién no lo conoció? ¿No? Ahora es pastor. Ya se cree que no toca el piso. ¿Y cuántas cosas más dicen de ti? Ahora va a la iglesia los domingos. Ahí va apurando a sus hijos porque ahora va a la iglesia. ¿Quién no la conoció? Y empiezan a maldecir. ¿Y usted y yo qué dice que debemos de hacer? Bendecirlos, dice. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice nuestro Señor? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, si has puesto por obra la palabra de Dios, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mire el apóstol Pedro, hermano. Voy a estar leyendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escúchela. Tengo 4 minutos antes de terminar. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuántos entienden esto? Te dice el Señor, no te sorprendas por la ola de pruebas que os ha sucedido, acontecido, dice, como si fuera algo no común, como si fuera algo extraño. ¿Qué está diciendo? Esto es parte del cristiano. No, dice, hermanos, aquí alguno va a decir, pastor, ¿dónde firmo mi renuncia? El sufrimiento que viene sobre nosotros, dígale a aquel que está, es normal. Si alguien te dice, hermano, es que estoy sufriendo, es que mi esposa, mi esposo, mis hijos y todo, ¿usted qué le va a decir? Hermano, esto es normal. Esto es su fe, tiene que ser probada. ¿Y qué es lo hermoso? Que en las manos de Dios no nos quiebran. No arredramos, no echamos para atrás, no desmayamos y algún día poder decir como Job, bueno, ¿de qué está hecha mi fe? Porque no me quiebran. Soy un psicópata espiritual, no me duele, me hace, no, hiéranme bien porque no me han herido. Este es psicópata, si es un homicida, un suicida, cristiano espiritual. Dice, está como los valientes de David, no los echas para atrás ni con nada. Los valientes de Gedeón. Hermano, es que somos llamados a esta lucha, a esta guerra. Es un ejército. Aquí no hay lugar para cobardes, hermano, para renunciar a aquel que nos llamó. ¿Por qué dice que nos van a aborrecer? Porque Él nos llamó con llamamiento irresistible. Él tomó de nosotros y nos sacó del mundo. Antes el mundo nos quería, ¿sí o no? A mí yo les caía bien a la gente porque yo era bromista, íbamos al baile. Oye, tú eras el alma de las fiestas y ahora eres un aguafiesta. Echarle la culpa a él, a mí, ¿no? Sino, ¿qué dice? El verso 13 está subrayado. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él venga, te goces con gran alegría. Si sois vituperados, ¿qué significa vituperio? ¿Qué es vituperio? No se duerma, dígame, ¿qué es vituperio? Cuando te hablan que dice te vituperan. Dice, si sois vituperados, ¿por quién? Porque tú crees en Cristo. La gente levanta infundios, adjetivos calificativos peyorativos. ¿Quién no lo conoció? ¿Sí? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu Santo de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Aleluya. Así que dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Hermano, ¿qué te está diciendo? Si te acusan, si te insultan, tú no entres en la depresión de que, ay, es que me dijeron esto. Que digan misa. ¿Cuántos oyen? ¿Que digan qué? Que digan lo que quieran mintiendo. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? ¿Sabes que hay gente que, por cierto, hablaron de ti? ¿Quieres saber lo que dijeron de ti?
¿Por qué nos duele hasta el alma cuando nos enteramos que alguien habló de nosotros? Eso dijo. No me preocupa. No, soy cristianazo. No es cierto, porque tenemos nuestro ego. ¿Hablaron de mí? Mira. Y eso dijo. Y cuando veas a la persona que casi te tienen que agarrar porque tú te le tiras a la yugular. Cuando dice aquí que no padezcamos como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, voy de nuevo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, hermano, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y dice en el 18, sigue diciendo el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Esto no hemos acabado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Pero me maldicen, bendícelos. ¿Sí? Lo que decía la ley. Voy leyendo por cuestión de tiempos. Éxodo 21, 22, esta es la ley. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Ay, no, ¿verdad? Que me gusta porque se ven emocionados con esto. Ojo por ojo. ¿Sí o no? Hasta se dice, amén, aleluya. No, el Dios de nosotros es un Dios de amor y no nos da a nosotros la autorización de desquitarnos nosotros. Él dice, hasta yo me lo imagino cuando Él dice, deja, o sea, a tu lado. Mía es la venganza. Porque Él mandó a escribir eso. Porque Él es justo y va a pagar a todos lo que merecemos. Así que, cheque. Casi mato a un taxista, ya tiene como 3 veces que me trae. Y él me contó, el martes me contó, que como ellos saben, el 14 de febrero dice, no, es terrible, dice. O sea, porque ellos llevan gente a esos lugares, ¿sí? A mostrar el amor. Y dice que llevó a una pareja, pero le dice el que iba ahí con él, le dice un favor, le dice. ¿Qué? Dice, te voy a marcar, te va a contestar mi esposa y le puedes decir que andas conmigo, que soy tu amigo, que eres Tomás, me dijo algo así, y que andas conmigo y que vamos a demorar un poco y todo, que no se preocupe. Y yo le digo, ¿y tú qué hiciste? No, pues sí, dice, me regaló todavía 20 pesos más. Yo digo, hoy me vino a dejar de nuevo. Le digo, ¿qué? ¿Cómo estás? Le digo, ¿cómo te fue el 14? Y ya me dejó. Le digo, cuidado, le digo, porque no sea que un día te llame tu esposa y te diga, ando con una amiga, mi amor, voy a llegar tarde. Se quedó así, le digo, porque el que a hierro mata, a hierro muere. La pastor, dice, me la diste muy duro. Le digo, ojo por ojo, diente por diente, lo que hagas, vuelve. Para que vea que cómo andamos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque a veces no es posible, hermano. Hay gente que no te permite ni que te acerques. A mí ni te me acerques ni me hables de tu Dios. Quizás a usted no se lo han dicho, pero a mí sí, yo tengo testigos. Que hay lugares donde no puedo llegar. Porque dice, ese hombre no quiero verlo ni en pintura, hermano. Yo digo, ¿por qué? Pero dice, en cuanto dependa de usted, ¿qué? Esté en paz. ¿Con quién? Con todo. ¿Sí? No responda mal por mal. Es que tú eres esto. Sí. Mira lo que dice en Romanos 12. Esto es fuerte. No os venguéis
vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y miren la ley real, nuestro amado Señor, hermano. Él les dice, esto lo oyeron en la ley de Moisés, pero yo os digo, esta es la ley. Ahora, oísteis que fue dicho, o no lo leímos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cuántos no oyeron esto? Aún de que tú pensaras, imaginaras ir a la iglesia y se hizo algo, dirían ahora, se hizo viral eso del Señor. Si te dan en una mejilla, dale la otra. Y uno decía, no, ¿cómo? Y yo no lo entendía bien. Yo digo, me dan en una mejilla, pues le doy en la otra, ¿no? Dije yo, sale. Pero no es así. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera, cristiano o no cristiano, ojo, porque ese cualquiera ahí, ¿quién entra? No, pero ¿a poco un hermano de la iglesia? Hay hermanitos que Dios los usa para probarte, ¿o no? Sí, hermano, y llega y tú lo has perdonado ¿cuántas veces? Ya hasta perdiste la cuenta y ya estás pensando cómo lo ahorco. Señor, llévatelo. Ay, Señor. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En el 43 ahora dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ayúdame. Bendecid a los que os maldicen. Amado, amar a nuestros enemigos. Dice, no, eso no es de Dios. Amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, si alguien te hace daño y tú no lo perdonas, te haces daño. Voy de este lado antes de irnos. Si alguien te hace daño y tú no lo perdonas, te haces daño. Y al rato tienes gastritis, colitis y ya tienes úlcera y tienes, permíteme la expresión, pelada las tripas por dentro. Porque no perdonas. No, pero es que no es justo. Dios va a dar lo justo. Así que, si te maldicen, bendice. Y si tiene hambre tu enemigo y tú le das, ¿qué es lo que dice que le vas a amontonar en la cabeza? ¿Qué es ascuas de fuego? De fuego, chispas. Como cuando hacíamos el anafre, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Yo lo maldigo y él me bendice. Yo le deseo mal y él me desea bien. Y cuando he tenido necesidad, ahí está para ayudarme. Y tú hay que estar confirmando que tú eres hijo de Dios e hija de Dios. Padre, tantas gracias por tu palabra, por tu exhortación. Gracias, Señor, porque sé que tuya es la venganza, no mía, Señor. Y aunque luchamos y somos perseguidos, atribulados, maldecidos por tu palabra, Señor, no nos arredra. Estamos asombrados, maravillados de tanto que hemos pasado, Señor. Y todavía, Señor, seguimos cantando que tú eres Dios Todopoderoso. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Estoy maravillado, Señor, que en nada he hallado despropósito y no hemos hallado despropósito en ti. Y en ti esperaremos, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas, tribulaciones, persecuciones, sufrimientos, de tu amor seguimos cantando. Nuestra fe está firme, Señor. Estamos anclados a ti
y nada ni nadie nos podrá apagar, porque nos crecemos ante las adversidades. Señor, te amamos profundamente, apasionadamente, y no somos de los cobardes, no somos los de que se vuelven atrás, no somos de los que retroceden, somos de los que vamos adelante, Señor. Por vida o por muerte hemos de glorificar tu nombre. Bendice tu iglesia presente y ausente, Señor, y que toda la gloria sea a tu nombre. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano.